Buenas tardes, Jorge, de nuevo. Aquí te tenemos otra vez con... Me dicen que ya vamos por 95 personas que nos están viendo, así que un saludo a todas. Recordarles que si quieren hacer preguntas para las ponencias tienen que hacerlo utilizando la cajita que está debajo del vídeo y guardamos un turno de 15 minutos al final de la jornada. Te tenemos aquí de nuevo con nosotros, Jorge, y ahora vas a hablarnos, como no podía ser de otra forma, del papel de los centros de detección comunitarios en el diagnóstico de la hepatitis C y la vinculación con el sistema sanitario, que es un trabajo que lleváis haciendo muy importante en los últimos años y vais a compartir vuestra experiencia en los centros casa de Lavapiés. Así que adelante. Primero quería contaros un poco cómo una organización como Apoyo Positivo llega al cribado o al diagnóstico de infecciones de transmisión genital. Entre otras cosas porque también hay siempre como unas dudas sobre el trabajo que realizamos desde el entorno comunitario o de la infraestructura, ¿no? Apoyo Positivo surge en el 93 en la respuesta a lo que es el VIH. Como os comentaba, el ADN de esa respuesta al VIH que hace que personas afectadas directamente por la infección o otras personas relacionadas directa o indirectamente con la infección por VIH dieran respuesta a esa pandemia inicial, nos ha hecho crearnos como un recurso que ahora mismo nos gusta decir que somos de innovación social, y ahora explicaré un poco por qué, que promociona la diversidad y atiende sus necesidades en salud, educación y derechos a través de diferentes programas y actividades. Desde ese año, desde 1993, trabajamos sobre todo con comunidades de personas afectadas por VIH y otras infecciones de transmisión genital, así como el colectivo LGTBIQ, personas migrantes, mujeres y jóvenes. Al final, colectivos que por su identidad o por sus características diversas tienen una afección mayor o una vulnerabilidad mayor en cuanto a derechos sexuales y reproductivos. Y esto tiene que ver cada vez más con no solamente el VIH, sino como hablábamos un poco con la hepatitis C, ¿no? Poco a poco, además, Apoyo Positivo se va convirtiendo no solamente en esa entidad asistencial o con programas y servicios para la gente, sino también en un espacio de innovación social, como os decía, que lo que nos hace descubrir durante todo este proceso de todos estos años es que al lado de las personas de esas comunidades clave en la respuesta al VIH, a la hepatitis C, a otras infecciones de transmisión, está también la respuesta en cómo podemos acercarnos a ellas, cómo vincularlas más, de una manera más directa a lo que es el sistema de salud y a una respuesta concreta de tratamiento y cómo generar campañas de sensibilización y educación que puedan ayudar bueno, pues a los objetivos clínicos que sean también de esta manera sociosanitarios y comunitarios. Así es como Apoyo Positivo poco a poco va llegando a no solamente acompañar a las personas que tienen VIH y otras infecciones en el proceso de vivirla o acceder a tratamiento, sino también en la prevención y diagnóstico, ¿no? Esto nos ha llevado a lo largo de todos estos años, empezamos en el 2008 todas las acciones de cribado con VIH, a diseñar un modelo mucho más cerca a uno, comentaba un poco el doctor Turnes previamente, ¿no? De esas comunidades o poblaciones claves que pueden tener una presencia de la hepatitis C o de otra infección, ir generando un modelo cada vez más seguro, cada vez más accesible y que elimine esas barreras de acceso que muchas veces tienen las personas al sistema de salud, que como comentaba Juan, es el principal problema para un diagnóstico y un acceso a tratamiento. Y así generamos un modelo de centros comunitarios, que son los centros casa, que tenemos en la ciudad de Madrid y Torremolinos, que reciben el nombre además de esos espacios que abrían las personas del colectivo LGTBIQ, especialmente mujeres trans, latinas y afrodescendientes, para el cuidado de las personas del colectivo, especialmente que tenían VIH en los primeros años de la pandemia, ¿no? Como esos hogares donde de alguna manera cuidarse y llegar de manera segura a una mejor situación y calidad de vida. Ese espíritu es el que impregna el modelo de casa, que lo que hace al final es conducir como la campaña propia y este webinar que nos trae aquí, distintas buenas prácticas de distintos espacios, ¿no? Con el modelo de checkpoint comunitario que se ha visto a lo largo y ancho del mundo, con un ejemplo claro de buena práctica como es el del Barcelona Checkpoint, que ha guiado a muchas otras ciudades y entidades comunitarias, modelos de intervención en fenómenos que han surgido ahora más relacionados con la salud sexual y emocional, como puede ser el Kensex, a través de nuestro programa Sexo, Drogas y Tú, modelos de buenas prácticas a nivel de educación sexual y afectiva, y poco a poco configuramos esa estructura de un centro próximo de atención a la salud sexual y a la diversidad que decimos que se estructura en esas 4 áreas que podéis ver en la pantalla, ¿no? Que atendemos salud sexual, emocional, bienestar y desarrollo y comunidad y emprendimiento social. Y aquí también quiero hacer un inciso, y es que siempre miramos el lado clínico de una patología, lo decía Eva, al final no solamente el atender a la hepatitis C como algo vírico y como algo que tiene respuestas del sistema de salud, sino que todos este tipo de infecciones o problemáticas de salud al final tienen un impacto social y personal que también hay que dar respuesta, ¿no? Y hemos visto en pandemias como el VIH que es crucial para poder alcanzar los objetivos que se plantean incluso solamente a nivel clínico, ¿no?
Por ello, a pesar de tener estos centros tan cercanos y ya de realizar el diagnóstico de, bueno, en este caso el cribado desde 2008 cuando arrancamos con VIH y poco a poco fuimos accediendo a hepatitis C, pensamos que había que dar un salto, ¿no? Y si podíamos dirigirnos a algunas de esas poblaciones clave que los distintos agentes de respuesta, el Ministerio y otros grupos nos estaban indicando que podían tener una parte de la infección, coincido ahí también con Juan en que hay que combinar distintas estrategias y esta era una, y eran esas poblaciones con las que nosotras trabajamos, pues pensamos en desarrollar una campaña más específica aún que no solamente acercase ese cribado, sino que gracias al equipo médico y de salud que tenemos en la entidad, pudiéramos llevar incluso a un paso más, ¿no? Al diagnóstico y de este hacer un vínculo directo con el sistema de salud. Y así es como lanzamos la campaña que estáis viendo en pantalla ahora mismo, C de hepatitis, con la colaboración de la industria farmacéutica AVI, con el objetivo no solamente eso, de cribar, sino acceder al diagnóstico y con él poder bueno, pues encontrar a esas personas que forman parte de alguna de esas poblaciones claves de las que hablábamos, pero que también tenemos la suerte de, al tener un centro comunitario muy accesible, como es el que se está desarrollando la primera parte del piloto, como es Casa Lavapiés, probablemente acercarnos a otras comunidades relacionadas. Es decir, nuestra estrategia es ir abriendo distintas líneas de búsqueda activa de las distintas personas que puedan tener una infección, o bien en esas poblaciones claves con las que más trabajamos, o en otras que puedan haberse visto afectadas por el virus, como ha pasado incluso con el VIH. Es decir, priorizar unas estrategias no debe hacernos olvidar otras, ¿no? Y sí que se nos antojaba hacerlo, ¿no? Y el dar un paso más en esa búsqueda de esas infecciones, porque al final estructuras como las comunitarias que llevamos desde Apoyo Positivo están diagnosticando pues alrededor de más de 40 reactivos de VIH por año, de 3 a 4 infecciones activas por el virus de la hepatitis C. Estamos controlando también un factor que condiciona, yo creo, las nuevas infecciones ahora mismo mucho, que son las reinfecciones, especialmente en algunas de estas poblaciones que hablamos, que pueden compartir material en el consumo de sustancias. Y poco a poco lo que vamos es, dentro de todo ese pool de pruebas que hacemos y diferentes comunidades, ir acercando, o ese es el objetivo de C-hepatitis, ir acercándole la información de unas posibles vías de transmisión del virus y cómo acercar a la prueba en nuestros centros de una manera rápida. ¿Qué ocurrió? Que cuando justo estábamos lanzando C de hepatitis, apareció la pandemia del COVID y esto nos ha hecho, bueno, pues primero paralizar lo que es la campaña y el proyecto en sí momentáneamente porque no podíamos tener acceso a los centros para poder realizar pruebas, pero la propia respuesta al COVID nos hizo ver que podía haber un parón en determinadas prácticas que nos podía dar la oportunidad precisamente de testar y poco a poco a través incluso de lo que es el cribado del COVID o el diagnóstico de COVID, mirar otras estrategias para diagnosticar hepatitis y otras infecciones. Y en nuestro caso, pues pasó un poco lo mismo, ¿no? Como recurso comunitario seguíamos teniendo consultas de acceso a pruebas o de situaciones que podían estar generando una exposición tanto a la hepatitis C como a otras infecciones, ¿no? Y decidimos abrir los centros pasadas unas primeras semanas de la cuarentena y empezamos ya a realizar no solamente cribados, sino como veis ahí, algunas PCRs que resultaron negativas, excepto en uno de los casos que fue un falso positivo que la persona no recordaba si era bueno, hepatitis C o hepatitis B lo que tenía. Esto también nos hace significativo el problema un poco, ¿no? que existe algunas veces en los itinerarios de seguimiento y de control de la hepatitis, que se está mejorando y que estamos viendo que es uno de los objetivos en los distintos agentes que damos respuesta. A partir de esta campaña, que presentamos, como decíamos, unos días antes de la crisis del COVID, lo que hemos hecho es reactivarlo ahora a la vuelta con todos esos días en los que estamos realizando las pruebas en el centro de Lavapiés y también con las distintas acciones de divulgación que se incluyen dentro de C de hepatitis, ¿no? Aparte de la divulgación continuada que hacemos en todos nuestros centros, que no solamente es en el de Lavapiés en el que tenemos cribado de esta infección, sino también en otros 2 centros en la Comunidad de Madrid y en Torremolinos, como decía, ¿no? Incidir en la divulgación sobre las prácticas que pueden llevar a una infección por hepatitis, teniendo en cuenta que aunque tenemos una serie de públicos objetivos, en esa estrategia que es sobre todo muy volcada a 2.0, y ahí coincido también con Juan en cómo utilizar cada una en nuestros espacios las distintas tecnologías para acercar precisamente el cribado o lo que es el acceso a tratamiento, no solo enfocarlas en esas poblaciones claves, sino a pesar de que son las que mayoritariamente miran nuestras redes y nuestros espacios, intentar sentar en la
difusión de la campaña a otras nuevas poblaciones para poco a poco ir acercando. Y la crisis del COVID incluso ha sido una oportunidad, ¿no? Porque a muchas de las entidades que trabajamos precisamente al lado de las personas y las comunidades, esta crisis nos ha llevado no solamente a mirar estos pequeños pasos que ya nos acercan a objetivos, sino volver un poco pasos atrás debido a la vulnerabilidad que ha supuesto la pandemia e intervenir mucho más mano a mano con personas de estos colectivos en situaciones que además nos han hecho pues, acercarles a poder hacerse una prueba, como en el caso de mujeres trabajadoras sexuales, especialmente mujeres trans, hombres trabajadores sexuales, población que utiliza sustancias fuera del contexto del chemsex y la propia del contexto del chemsex. Y poco a poco ir viendo cómo, bueno, pues cómo se estaba haciendo esa búsqueda activa, haciendo un análisis de dónde nos van a ir llegando cada una de esas personas a los recursos y ver precisamente en qué situaciones y con qué factores de riesgo se puede estar dando la infección, ¿no? A partir de esa difusión lo que hacemos es conducir a la persona a un centro, a un espacio que, como decía Juan, es más accesible en algunos casos de estos perfiles que el sistema de salud, pero a partir de ese momento aplicamos con el equipo médico, y habéis podido ver a Lucio, que es el coordinador médico de apoyo positivo en los vídeos previos, un protocolo muy similar al que se puede establecer en cualquier otro centro sanitario, ¿no? Y es más, a pesar de ese objetivo principal en unas determinadas comunidades claves, tenemos un protocolo interno en el que una serie de indicadores nos pueden acercar a posibles perfiles que no sean los principales que buscamos, pero que puedan estar o haber estado expuestos a la infección por hepatitis, y de ahí conducirlos a un cribado, que sería el primer paso, y a partir de ahí, si hubiese, dependiendo de los resultados del cribado, una segunda fase a lo que es la PCR, ¿no? el diagnóstico de la hepatitis. Una vez que se realiza ese diagnóstico, si el resultado es negativo y hubiese algún condicionamiento para repetir la prueba, se realizaría, y si no, se derivaría la persona, si fuese positivo, al sistema de salud. Y estamos consiguiendo además una temporalidad muy corta, ¿no? Porque estamos en contacto, y es otra de las claves dentro de la campaña, como en esta propia campaña, CD Hepatitis tiene ese vínculo con el sistema de salud, con determinados espacios hospitalarios y con las unidades de patología, para poder dar acceso al tratamiento lo antes posible que detectemos uno de estos posibles casos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que además, al final, como decíamos, somos ese recurso de innovación que nos gusta sacar y saber más, sacar esa información y saber más de nuestras comunidades para entender la prevalencia de las infecciones, cómo funciona la epidemiología y cómo podemos anticiparnos, porque no solamente queremos diagnosticar, queremos también prevenir, y prevenir situaciones como pueden ser esas reinfecciones o nuevos perfiles de infección, ¿no? Y la situación del COVID, como os decía antes, nos ha dado muchas lecturas y enseñanza, y una de ellas ha sido que podía condicionar la variabilidad y la epidemiología de determinadas infecciones, e incluso la situación psicosocial de muchas de las comunidades que atendemos y personas, pues por la propia situación de la pandemia, ¿no? Y hemos iniciado un estudio que vincula una de estas poblaciones clave, que son los usuarios de chemsex, con lo que es variables de salud sexual, para saber precisamente cómo puede ser esa respuesta a la hepatitis C o al VIH u otras infecciones dentro de este colectivo en una situación como la del COVID. Y a partir de aquí, un poco sacar una nueva lectura de cómo acercarnos o anticiparnos, sobre todo a nivel preventivo, en determinados entornos para evitar la infección. Esto es un poco lo que os hemos contado. Han sido años de hacer sensibilización, de hablar sobre la hepatitis C, de visibilizarla, como decía Eva, porque no era una infección visible, con datos que en muchos casos se aproximaban a infecciones que tenían mucho más protagonismo. Os hemos contado la acción principal que tenemos ahora, aparte de esa campaña con FENEZ y GTT, que es nuestra campaña de CD hepatitis, pero me venía mucho cuando estaba preparando la ponencia y reflexionando la pregunta que se haría al final cualquier persona al ver la introducción, ¿no? ¿Por qué un espacio de cribado comunitario y por qué esa campaña de CD hepatitis desde una ONG como apoyo positivo, ¿no? En primer lugar, os pongo ahí porque ofrecen esa prueba fuera de los espacios clínicos formales, a través de servicios comunitarios de testing, como el que hemos presentado en la ponencia. En servicios de atención a adicciones también se están realizando esos programas de testing más comunitarios, o en actividades que llamamos de outreach o de calle, en donde se acerca esa prueba a espacios donde de otra manera la gente no iría, ¿no? Es por ello que creemos que este tipo de sistemas de detección de la infección de hepatitis C u otras infecciones están dirigidos y son claves para grupos que normalmente están desproporcionalmente afectados por el VIH, por la hepatitis C y otras infecciones, y que por eso hay que hacer estrategias específicas, aparte de otras estrategias poblacionales, ¿no?
y sobre todo por la dificultad de acceso a las pruebas y a la atención que tienen. Y sobre todo aquí nos vamos en la parte referida a salud sexual y al uso de sustancias y al compartir materiales en el uso de sustancias. En España todavía tenemos una respuesta a la salud sexual y a este tipo de cosas muy limitada de recursos. Si a una persona en general un diagnóstico de hepatitis le supone un problema y una barrera de acceso y muchas veces en el itinerario de acceso al tratamiento, imaginémonos cómo son en estas poblaciones vulnerables que se enfrentan a estigma cuando se acercan a un recurso de salud o previo incluso a que quieran saber si su serología es positiva para la hepatitis C, ¿no? No solamente lo decimos nosotras como recursos comunitarios, sino que los organismos oficiales y previamente incluso en la presentación de Juan ha avalado el trabajo que hacemos desde los espacios comunitarios. Es económico, es eficaz y es ese espacio clave, ¿no?, de vínculo entre las personas y el sistema de salud, especialmente cuando existen barreras de acceso, ¿no? Y luego, pues porque hay grupos de hepatitis C que la visión clásica que se ha tenido de la infección no estaban a lo mejor tan etiquetados o tan claros y que ahora poco a poco vamos viendo, ¿no? Esas infecciones que pueden ser por, como decía, compartir y uso de sustancias o por prácticas sexuales concretas, ¿no? Como reflexiones finales, dejaros que creemos desde Apoyo Positivo, desde el entorno comunitario en general de asociaciones de respuesta a la salud sexual, a la hepatitis C o al VIH y otras infecciones, que no solamente es un modelo de buenas prácticas, sino un espacio que complementa, como muy bien también ha explicado Juan, al resto de estrategias que forman parte del sistema de salud. Y es de innovación, como os decía desde el principio, porque estando al lado de las personas, sabemos cómo diseñar estrategias que luego también son complementarias y que pueden nutrir al propio sistema. C de Hepatitis es una campaña que busca de alguna manera eso, ¿no? Vincular a esas personas, a esas comunidades que puedan estar afectadas por la infección por hepatitis C con el sistema de salud y con un tratamiento, ahora que sabemos que tenemos esa capacidad o ese objetivo de poder llegar al final de la C, ¿no? También queremos remarcar en este espacio que creemos que es importante que nuestros recursos comunitarios muchas veces estamos en un limbo administrativo y legal en el que sabemos la importancia de nuestro trabajo, no solamente a nivel de diagnóstico privado de infecciones, sino en la prevención y la sensibilización de determinados entornos en los que puede haber una prevalencia alta de esas infecciones y que es necesario intervenir y viceversa, porque también formamos a los recursos de salud y a los recursos públicos sobre las diversidades de nuestras comunidades y sin embargo nos encontramos nosotras mismas con muchas barreras para ejercer nuestro trabajo, ¿no? Cada vez nos profesionalizamos más, cada vez contamos con un equipo que incluso a veces es híbrido y trabaja parte en nuestros recursos y parte en el sistema de salud público. Y de alguna manera también, bueno, pues aprovechamos este espacio para demandar que es necesario una mejor regulación del trabajo que realizamos y una mayor protección de ese espacio comunitario, ¿no?, como incluso sucede en otros países. Y luego, por último, queríamos remarcar que igualmente para acabar con la hepatitis C ocurre con el VIH, ¿no? Hay que abordar no solamente todos estos aspectos clínicos que nos pueden llevar a la infección, sino también en muchos aspectos de la discriminación y el estigma, que son quizá muchas de esas barreras que hacen que muchas personas no se sientan ni identificadas en poblaciones clave, que no estén en los recursos y en los entornos que más estamos focalizando ahora, como pueden ser los urbanos, y sin embargo estén en otros espacios que requieran también de nuestra atención y de seguir un poco esa estrategia que estamos hablando, casi personalizada en distintas poblaciones, clave y no clave, para alcanzar a esas 22.000 personas que se estima desde el Ministerio que puedan estar todavía con una infección activa y desconociéndola. Pues muchísimas gracias, Jorge, por compartir con nosotros vuestra experiencia. La verdad que es un gusto poder ver cómo habéis conseguido evolucionar, instaurar esos centros comunitarios después de tantos años de trabajo. Estamos, yo creo que todos acompañándonos en este camino y, bueno, muchas gracias por compartir vuestras reflexiones que son siempre útiles y nos enseñan muchísimo.